Cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento arrancaba las hojas de los árboles, ella se refugiaba en la ducha, intentando contener una desesperación silenciosa. Había desaparecido hacía semanas y cada minuto sin noticias le desgarraba el corazón. Mientras el mundo exterior seguía girando, ella se preguntaba si alguna vez volvería a verlo, si la esperanza sobreviviría a la ausencia. Pero incluso en las sombras de la angustia, comenzaron a aparecer señales inesperadas, como si el destino se negara a dejarla rendirse. Una historia de pérdida, coraje y milagros a punto de ser revelados. Hola mis amigos. Yo soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. El viento azotaba las ventanas cuando Amelia entró en la ducha. Era su refugio diario, el único lugar donde podía derramar lágrimas sin explicaciones. Bajo el agua tibia, sus lágrimas se mezclaron con el agua que corría por su rostro. Había pasado el día 28 desde la desaparición de Nathan, y el peso de su ausencia le aplastaba el pecho como una piedra. Incluso antes de que Nathan desapareciera, la vida parecía una montaña empinada, demasiado difícil de escalar. Nunca fueron los favoritos de la fortuna. Mientras sus antiguos compañeros de universidad hacían alarde de sus nuevos logros en las redes sociales, de coches importados, de viajes internacionales y de casas espaciosas, Amelia y Nathan seguían apretándose el cinturón para pagar el alquiler de su pequeño apartamento de 2 habitaciones en los suburbios. ¿Por qué para algunas personas lo tienen tan fácil? Nathan solía preguntar mientras doblaba meticulosamente las facturas que tendrían que esperar a ser pagadas. Trabajamos tan duro como ellos, incluso más duro. Amelia asintió en silencio. Ambos habían crecido en familias modestas, asistieron a escuelas públicas y obtuvieron becas para la universidad. Pero el sueño de la comodidad financiera permaneció tan distante como una estrella en el horizonte. Lo que sí tenían era a Sophie, su hija de 5 años, una niña de ojos almendrados y sonrisa contagiosa, que se despertaba cantando y se dormía entre historias inventadas. Sophie era el hijo que iluminaba su pequeño apartamento, la razón por la que seguían peleando. Nathan trabajaba como contable en una empresa mediana. Amelia hizo malabarismos entre un trabajo a tiempo parcial como secretaria y pequeños trabajos de diseño gráfico que hacía en casa. Ambos estaban siempre exhaustos, pero encontraban tiempo para cenar juntos, ayudar a Sophie con sus tareas y ocasionalmente ver una película acurrucados en el desgastado sofá de la sala de estar. Aquella fatídica mañana de sábado de otoño, Nathan se despertó emocionado. Finalmente iba a participar en la caminata largamente pospuesta con sus amigos del trabajo. ¿Estás seguro que no te importa?, preguntó mientras empacaba su mochila. Puedo quedarme si lo prefieres. Sophie tiene la presentación escolar la próxima semana. Y vete, interrumpió Amelia sonriendo genuinamente. ¿Cuánto tiempo hace que no sales a divertirte? Solo un día. Estaremos bien. Ella observó a Nathan alejarse, saludando desde la puerta con entusiasmo juvenil. Fue la última imagen que tuvo de él, su cabello castaño alborotado por el viento, su amplia sonrisa y sus hombros finalmente libres del peso de las preocupaciones diarias. Muchas horas después, sonó el teléfono. Era Pedro, uno de los amigos que acompañaba a Nathan en el camino. Su voz tembló. Perdimos de vista a Nathan. La tormenta llegó de repente. La visibilidad se volvió terrible. Hemos estado buscando durante horas. La policía forestal está aquí, pero Amelia, está oscureciendo. El mundo se derrumbó a sus pies. En los días siguientes, la pequeña sala de estar del apartamento se transformó en un centro de comando improvisado. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos e incluso desconocidos conmovidos por la historia se turnaron en las labores de búsqueda. Los mapas de la zona cubrían la mesa del comedor. El teléfono sonaba constantemente y siempre daba la misma respuesta. Nada todavía. Sophie preguntaba todos los días cuándo regresaría su padre. Inicialmente, Amelia respondió con una sonrisa forzada. Pronto, mi amor, estará en una aventura. Pero a medida que pasaban los días,
Su voz perdió convicción. Por la noche, cuando Sophie dormía, Amelia hojeaba viejos álbumes de fotografías. Imágenes de un Nathan más joven con quien había compartido los últimos 10 años. El baile de graduación donde se conocieron, la sencilla boda en el jardín de sus padres, Nathan sosteniendo a la recién nacida Sophie, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho hinchado de orgullo. El 10º día, el capitán del equipo de búsqueda y rescate llamó a su puerta. La mirada seria ya anunciaba la noticia. Señora Fleming, debemos ser realistas. Con las temperaturas nocturnas que hemos estado enfrentando sin el equipo adecuado, sin comida, las posibilidades de supervivencia cayeron drásticamente después de 72 horas. ¿Te estás rindiendo? La voz de Amelia salió como un susurro de caballo. Reduciremos los equipos. Seguiremos buscando. Pero las siguientes palabras se perdieron en un zumbido lejano. Amelia le dio las gracias mecánicamente y cerró la puerta. Ella se apoyó en él y se deslizó hasta el suelo, permaneciendo inmóvil, mirando al vacío. Esa noche, acostado en una cama que ahora parecía demasiado grande, Amelia se quedó mirando el techo. No hubo lágrimas. Ya se habían secado. Solo quedaba un vacío en su pecho donde alguna vez existió la esperanza. Nathan y ella nunca habían sido religiosos. Consideraban que la fe era una muleta para aquellos que no podían afrontar la realidad. Las oraciones son para los ingenuos. Nathan solía decir, si algo bueno sucede, es porque trabajaste para ello. Si algo malo sucede, es porque la vida es así. Amelia siempre estuvo de acuerdo. Pero ahora, sola en la oscuridad de la habitación, se sentía pequeña e impotente ante la inmensidad del destino. Si existes, murmuró al techo, sintiéndose ridícula. Si existes y me escuchas, solo quiero que vuelva. No necesito nada más. Solo a él, por favor. En las semanas siguientes, algo extraño empezó a suceder. Amelia se encontró haciendo esto todas las noches. No sabía si era una oración o un simple clamor al universo, pero continuó, sobre todo en la ducha, lejos de miradas curiosas. Se permitió ese momento de vulnerabilidad. Sophie notó el cambio. Mami, ¿por qué sigues hablando sola en la ducha?, preguntó inocentemente una noche. Amelia dudó. No estoy hablando sola, cariño. Estoy hablando con alguien que podría ayudar a papá a volver a casa. Sophie aceptó la explicación con la sencillez de los niños. Como un superhéroe invisible. Algo así. Amelia sonrió con tristeza. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Nathan luchaba contra sus demonios. Cuando se separó del grupo para tomar unas fotos, perdió el equilibrio y cayó por un barranco. Para colmo, perdió su teléfono en la caída. Después de la caída, intentó encontrar el camino de regreso, pero la lluvia torrencial había convertido los senderos en arroyos fangosos, borrando toda referencia. La noche lo sorprendió desorientado y empapado. Los primeros días fueron presa del pánico. Gritó pidiendo ayuda hasta que se le apagó la voz. Subió pequeñas elevaciones intentando localizar algún punto de referencia, pero solo vio árboles y más árboles en todas direcciones. Al tercer día, el hambre se convirtió en una presencia constante. Comió bayas silvestres que reconoció, masticó hojas que parecían seguras. El agua del arroyo calmó su sed, pero su estómago seguía protestando. Las noches eran las peores. El frío se le calaba hasta los huesos. La humedad constante hacía que su ropa le pesara. Dormía en periodos cortos e inquietos, despertándose sobresaltado con cada ruido del bosque. En algún momento, perdió la cuenta de cuántos días habían pasado. La fiebre lo atacó. Su cuerpo alternaba entre escalofríos violentos y oleadas de calor sofocantes. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Veía figuras en las sombras, oía voces en el viento. Fue en este estado que experimentó algo inexplicable. Durante un momento de lucidez, sentado contra un árbol, sintió una presencia. No era amenazante. Era reconfortante,
como una manta cálida en una noche fría. Y de repente, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio, tuvo la absoluta certeza de que Amelia estaba pensando en él en ese preciso instante. «Intento volver», murmuró al vacío. «No me rendiré». Este fenómeno se repitió varias veces. Siempre que su cuerpo quería rendirse, cuando el agotamiento sugería que sería más fácil simplemente cerrar los ojos y no volver a abrirlos, esa sensación regresaba. Como una cuerda invisible que lo jalaba de vuelta a la superficie cuando estaba a punto de ahogarse. En la cuarta semana, tropezando más que caminando, Natán oyó un sonido que no pertenecía al bosque, el rugido lejano de un motor. Reuniendo sus últimas fuerzas, se dirigió hacia el ruido. Después de lo que pareció una eternidad, vislumbró un claro entre los árboles, un camino. Al llegar al asfalto, se le doblaron las rodillas. Cayó postrado en el arcén, con la cara contra el suelo, respirando con dificultad. Así lo encontró un camionero. «Mi Dios mío, estás vivo». El hombre saltó del vehículo y corrió hacia él. «Necesitas un hospital». Natán levantó su rostro barbudo y cubierto de tierra. «Necesito ir a casa», murmuró. «Mi esposa, mi hija». «El hospital primero», insistió el hombre. «No», Natán logró apoyarse en los codos. «Por favor, necesito que me vean. Necesito que sepan que estoy vivo». Algo en la mirada decidida de ese hombre esquelético convenció al camionero. «¿Dónde vives?» Y así, esa tarde lluviosa, el camión se detuvo frente a su casa. El conductor ayudó a Natán a bajar, ofreciéndose a acompañarlo. «Gracias por todo», dijo, estrechando la mano del hombre. «Nunca olvidaré lo que has hecho por mí», dijo mientras el hombre lo ayudaba a caminar. Cuando finalmente llegó a la puerta del apartamento, tomó la llave de la casa, aún en el bolsillo, y su corazón se aceleró. ¿Y si Amelia se hubiera mudado? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera seguido adelante, creyendo que él estaba muerto? ¿Y sí? Puerta desbloqueada. El hombre esperó afuera mientras llamaba a una ambulancia. La casa estaba en silencio, solo se oía el sonido lejano del agua corriendo de la ducha. Amelia siempre se duchaba a esta hora cuando Sophie estaba en la escuela. Algunas cosas nunca cambiaron. Natán se tambaleó por el pasillo, dejando un rastro de barro en el suelo limpio. Se detuvo frente a la puerta del baño, vacilante, como anunciar su presencia sin asustarla. Sin embargo, el sonido de sus pasos ya se había oído. Dentro de la ducha, Amelia se quedó congelada. Un ruido en la sala, pasos en el pasillo. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. Ella no esperaba a nadie. Sophie estaba en la escuela, los vecinos en el trabajo, un ladrón, un intruso. El miedo la paralizó por un momento. Luego, con dedos temblorosos, retiró la cortina de la ducha. Lo que vio hizo que el mundo dejara de girar. Natán estaba allí, de pie en la puerta del baño, tan delgado que los huesos sobresalían debajo de la piel, una espesa barba cubría su rostro vestido de jirones. Pero los ojos, aquellos mismos ojos marrones que la habían mirado cada mañana durante 10 años, estaban vivos, brillando con lágrimas contenidas. «Natán». La voz salió como un suspiro. Él sonrió débilmente. «Ya estoy de vuelta». Amelia salió de la ducha, sin importarle que el agua se derramara en el suelo, sin importarle su desnudez. Ella avanzó como si estuviera en un sueño, tocando el rostro de Natán con dedos temblorosos para confirmar que era real. «¿Estás aquí?», susurró con incredulidad. «¿Realmente estás aquí?». Y finalmente, las piernas de Natán cedieron. Se desplomó en el suelo del baño y Amelia lo abrazó, envolviéndolo en sus brazos mojados. Ambos lloraron entonces, sollozos que venían de un lugar profundo más allá de las palabras. Las horas siguientes fueron un torbellino. Vecinos alertados por los gritos acudieron al rescate. Llegó una ambulancia. La noticia del muerto que volvió a la vida se difundió rápidamente. Cuando Sophie regresó de la escuela,
Encontró el apartamento lleno de gente y en el centro de atención, tumbada en una camilla, con su padre sonriéndole débilmente. Papá tuvo una gran aventura, explicó Amelia, sosteniendo la mano de su hija. Pero siempre supo cómo volver a casa. En el hospital, los médicos diagnosticaron deshidratación severa, desnutrición, varias heridas infectadas y el inicio de una hipotermia. Es un milagro que haya sobrevivido, comentó el médico, revisando las pruebas, sobre todo sin equipo, sin la alimentación adecuada. Milagro, repitió Natán, mirando a Amelia. Durante las semanas siguientes, mientras Natán recuperaba fuerzas en el hospital, Amelia permaneció a su lado. Le contó las labores de búsqueda, como todos fueron perdiendo la esperanza, como ella misma casi se rindió a la desesperación. Y entonces empecé a hablar con Dios, confesó con vacilación, consciente del escepticismo de su marido. Natán guardó silencio un largo rato. Lo sentí, dijo finalmente. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí cuando rezabas por mí. Era como si alguien me recordara que no podía rendirme. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Las facturas seguían llegando. El alquiler seguía siendo alto. El trabajo seguía siendo agotador. Pero algo fundamental había cambiado. Un domingo por la tarde, sentado en el pequeño banco del parque cerca de su apartamento, viendo a Sofía jugar en el columpio, Natán tomó la mano de Amelia. Antes, me fijaba en lo que no teníamos, dijo pensativo. Comparaba nuestra vida con la de otros y solo veía lo que faltaba. Amelia asintió. Yo también. Casi morir te cambia la perspectiva, continuó. En esas noches en el bosque, no soñaba con coches nuevos ni casas más grandes. Soñaba con esto, contigo y con Sofía, con la oportunidad de ver otro amanecer. Amelia apoyó la cabeza en el hombro de su marido. Él seguía más delgado que antes, seguía cansándose con facilidad. Pero allí estaba. Lo imposible había sucedido. Quizás la vida no sea injusta con nosotros, reflexionó. Quizás por fin estemos aprendiendo a ver lo que realmente importa. En el horizonte, el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Sofía corrió hacia ellos, con el pelo al viento y la risa en los labios. Natán apretó la mano de Amelia. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro. Gracias, murmuró, mirando al cielo, por traerme de vuelta con ellos. Y en ese momento, bajo la luz del atardecer, ambos supieron que el mayor milagro no era solo la supervivencia de Natán. Era descubrir que, incluso en las circunstancias más improbables, hay espacio para la esperanza. Y que a veces lo imposible llama a nuestra puerta solo para recordarnos que la vida, con todos sus desafíos, es el regalo más preciado de todos. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Mira también el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.